Un gusto que nos tome la llamada y comentar sobre esto. Adrián, pues tuviste una confrontación en el Pleno, en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el argumento pues, de la oposición en este sentido? Sí, hubo un debate acalorado, frontal, directo, como deben de ser los debates en el Congreso de la Unión, porque es importante siempre que exista un claro contraste político entre las opciones ahí representadas. En el debate que se estaba dando por la reforma a la ley del Infonavit, realmente ese tema pasó a segundo plano porque en el transcurso del debate se hizo público que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponía de manera unilateral aranceles ilegales a las exportaciones de todos los productos de nuestro país. Y en ese momento, representantes de la reacción de la derecha utilizaron ese argumento para señalar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos que la justificación, entre comillas, porque no existe tal, es una violación de un acuerdo comercial que el mismo Trump firmó hace más de 4 años. Él firmó el TEMEC, el último tratado de libre comercio, que ha sido el mejor tratado que ha existido entre los dos países. La justificación que él esgrime para estos aranceles ilegales es que hizo una calumnia, es una mentira, es una infamia, que según él, el gobierno de México está coludido con los cárteles para que el fentanilo llegue libremente a las calles de Estados Unidos. La oposición moralmente derrotada aquí en México, la reacción inmediatamente tomó ese argumento para buscar hacer mella. Eso, por supuesto, no solo es una bajeza, no solo es una inmoralidad, sino yo lo mantenía, es traición a la patria, porque que la reacción aplauda estas medidas lesivas al pueblo de México de parte de un individuo xenófobo, fascista, que miente, y darlas por buenas solo para fortalecer una coyuntura política favorable a ellos al interior del país, es realmente inescrupuloso, es miserable, es ruin y es traición a la patria. Recientemente, con una visita del secretario de Estado a Panamá, pues lo doblaron con este tema de que le querían recoger el canal de una manera agresiva, pues le impusieron, lo hicieron declarar que le estaban imponiendo condiciones, pues ya rompió relaciones con China y otras medidas que pues fueron prácticamente dictadas por Estados Unidos. ¿Habrá alguna legislación que se pause, que se modifique en este sentido para no elevar la tensión con el país vecino? Bueno, hoy la presidenta, que por cierto hay que reconocer primero la dignidad con la que ayer hizo un pronunciamiento lleno de verdades, donde manifestaba que era una calumnia lo que decía Trump para justificar los aranceles, y donde ella expresaba claramente que si Estados Unidos quisiera realmente combatir el tráfico de fentanilo a su país, primero combatiría la clara complicidad de las armerías de Estados Unidos con el crimen organizado, porque ahí sí hay una clara complicidad. El mismo Departamento de Estado de Estados Unidos en enero de este año, en un informe, calcula en que el 74% de las armas que utilizan los cárteles aquí en México son provistas por su mismo ejército y las armerías de Estados Unidos. Nada más de ese nivel es la complicidad que ellos mismos reconocen entre el crimen organizado y su industria armamentista. También decía la presidenta que si tienen mucho interés en combatir el tráfico de fentanilo, deberían de estar más bien combatiendo el narcomenudeo en las grandes ciudades de ese país, que está fuera de control. El consumo de fentanilo, como el consumo de cocaína, como el consumo de otros estupefacientes fuertes en Estados Unidos, está fuera de control, no de ahorita, desde hace décadas. El crecimiento es exponencial. Estados Unidos es el mercado más grande de consumo de drogas a nivel mundial, es la sociedad con más drogadictos en todo el mundo per cápita y en números totales, es el país con más personas que mueren de sobredosis por propia mano, por drogadicción en el mundo. Es una crisis de valores que la sociedad norteamericana, antes de enfrentar y buscar resolver, creen que ubicando adversarios y villanos irreales, de alguna manera van a poder avanzar en una problemática que es real.
Donald Trump está en campaña política permanente. Donald Trump no es un estadista, no es una persona que sepa realmente lo que significa construir gobierno, y lo que busca es simplemente alimentar una base clientelar política radicalizada con acciones que están más destinadas a la imagen, a la pompa y al efecto estridente que a la acción real. Una vez que él advierte y hace públicos estos aranceles, son las mismas cámaras de comercio de Estados Unidos los primeros en alzar la voz y decir que es una grandísima estupidez. La Cámara de Comercio Arizona-México, la Cámara de Comercio Texas-México, la Cámara de Comercio Nacional, que aglutina todas las cámaras de comercio estatales, diciendo que es darse un tiro en el pie, porque lo único que se lograría es alzar los precios y quien pagaría realmente sería el ciudadano estadounidense de más bajos recursos. Por eso, porque realmente lo que hace es blofear, es que hoy mismo recula y los pone, digamos, en pausa, bajo la condición de que haya más presencia de la Guardia Nacional en la frontera norte, algo que, por cierto, siempre ha existido, y con la promesa de que ellos, la promesa que Estados Unidos siempre da y nunca cumple, de que ellos van a cuidar más el tráfico de armas ilegal de Estados Unidos a México. Adrián, ¿no se corre el riesgo de que en esto que se pactó para pues, la suspensión de estas medidas impositivas, que por supuesto son contrarias al libre comercio entre ambos países, pues que incluye todas estas acciones securitarias, pueda volver a introducir a nuestro país en una política dirigida sobre todo por la seguridad y en este relato de un país narco? Sí, por supuesto que las intenciones injerencistas o de llevar a cabo claras acciones militares, policiales en territorio mexicano es una gran tentación de la administración de Trump. Y lo harían, por lo que yo decía, con claras intencionalidades político-electorales. Ellos lo que buscan es mantener alimentada esta base radicalizada de estadounidenses que no saben cómo canalizar el enojo que les significa que su costo de vida cada vez es más incosteable, y antes de asumir que es el sistema neoliberal en su fase moderna lo que castiga de manera inmisericordia a la clase media, empobreciéndola y enriqueciendo a unos cuantos, antes de cuestionar ese sistema económico neoliberal, filosófico, político, más bien buscan hombres de paja, villanos que solo existen en sus fantasías para canalizar ahí su odio. ¿Cuál es el villano de moda? El migrante. Como si el migrante fuera el que causara que esta clase media blanca estadounidense simple y llanamente no tiene la vida que tenían sus padres, mucho menos la que tenían sus abuelos después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos creen en esta fantasía política que es porque el mexicano va a piscar tomate a California, que ellos cada vez viven peor. En fin, es una hegemonía política estadounidense construida en función de atacar al más débil para que el más poderoso se mantenga intocado. Y Donald Trump es un producto de esa hegemonía política económica, y por eso es que él se encarga de generar esta narrativa que agrede al que está hasta abajo de la pirámide, que es el migrante ilegal. Y esta posición de generar tarifas ilegales, unilaterales, no es parte más que de esa narrativa de generar confrontación para generar mayores índices de aprobación en su país. Bueno, ante una posible incursión unilateral, diputado, o en el caso de la reanudación de estas medidas arancelarias, ¿se prevé alguna acción del Estado en su conjunto pues para hacer frente o precaverse ante este tipo de agresiones? Pues sí, por supuesto, la reacción inmediata ante los aranceles, pues es nosotros también como represalia poner un arancel similar a los productos que vienen de allá. Es realmente una guerra comercial donde no gana nadie y solo pierde la ciudadanía. Es una estrategia idiota, es una estrategia que no tiene ningún tipo de racionalidad, y que en caso de México pues sería entendible porque estamos simplemente reaccionando a un ataque. Lo que realmente es incomprensible es que Trump lo utilice
como un argumento para generar consenso político en su país, que genere consenso en función de violar un acuerdo que él mismo hizo. Es que realmente es inconcebible, pero al parecer al elector estadounidense eso y más se le puede alimentar. Yo realmente estoy sorprendido con la poca capacidad de reflexión que muestra ya el elector estadounidense, donde realmente es capaz de creer cualquier cosa que le digan. En ese estado de las cosas estamos, en esa guerra narrativa de hegemonía política, nos ubicamos, y nosotros desde México, ante la oscuridad de Estados Unidos, tenemos que combatirla con la luz de la solidaridad, de la empatía humana, de la solidaridad latinoamericana, hacer fuerza con nuestras hermanas y hermanos del mundo entero que están viendo esto y que están aprendiendo de nuestra reacción digna sobre cómo enfrentar a un bravucón que solo busca agraviar. Pues así es, Adrián, fue una medida muy razonable, en contraste un poco con lo que pasó con Canadá. Entonces, estos 4 años no van a ser cuesta arriba si se mantiene la cohesión. Sí, es una coyuntura difícil, la que ahorita se proyecta, digamos, desde un análisis prospectivo. Pues, ¿qué podríamos esperar? ¿La radicalización de esta posición de Donald Trump, o realmente atemperar el ánimo en función de medidas concretas de nosotros, de acuerdos que se puedan ir generando? Este ímpetu radicalizado de Trump de manera irremediable se va a ir moderando, porque no puede mantener este nivel de agresión permanente sin desgastar su propio discurso y sin, pienso yo, llegar a desgastar a su base social. Pero la verdad es que ya no se puede hacer un pronóstico sobre lo que piensa el elector estadounidense, que está dispuesto, repito, realmente de aceptar y aprobar todo tipo de bajezas que atentan contra los principios democráticos que ellos supuestamente defendían. Desde México, desde el gobierno y sobre todo desde el pueblo, debemos de buscar la unidad nacional para, con este consenso, defender la dignidad de nuestro país, defender la dignidad de nuestros hermanos migrantes, pero no solo los hermanos migrantes mexicanos, los hermanos migrantes de todo el mundo, para que esta batalla cultural entre el neoliberalismo rampante, miserable, y el humanismo que nosotros representamos en su vertiente de humanismo mexicano, podamos hacer de esta coyuntura algo que sea de provecho para el mundo entero. Es la confrontación de dos visiones de hacer gobierno y de dos visiones de entenderse como pueblos: la del conflicto, la de estigmatizar y atacar, la del odio, que es la de Trump y Estados Unidos, o la de la solidaridad, la de la empatía y la unidad, que es la que nosotros buscamos propugnar. Pues ya para concluir, Adrián, ¿consideras que no se puede elevar o levantar una derecha radical como ha sucedido en otros países, pues golpista, ¿no? Algunos personajes han señalado que convendría un equivalente a esta opositora venezolana aquí en México? ¿No crees que haya la posibilidad de que desde ahí se vaya pues fortaleciendo un movimiento de este tipo, que no ha logrado cuajarse con Eduardo Verástegui y por supuesto mucho menos con el PAN y el PRI, que pues no tienen realmente algo que ofrecer más que servilismo a Estados Unidos? Pero ¿consideras que habría ese riesgo? Es muy interesante lo que planteas. Yo creo que el mayor riesgo ahorita a nivel interno es precisamente eso, que la reacción, la derecha, ahí sí me escuchas porque se detuvo un poco, que la reacción sin asidero político al interior busque generar una patria convulsa, una patria enfrentada, para generar una coyuntura política que le sea favorable. Es decir, fieles al espíritu de facción y de grupo, sin ver por el interés patriótico ni nacional, aprovechar el odio de Trump para buscar generar una base social de odio aquí al interior. Ya lo empezaron a decir. Yo he escuchado ridiculeces como que Donald Trump es un
trago de agua fresca para la derecha a nivel internacional y a nivel mexicano, lo decía uno de los voceros más contumaces de la derecha, que uno que va por el nombre de tumbaburros, pero lo decía en una entrevista nacional, solo para que vean el riesgo de la estulticia y la bajeza y la falta de escrúpulo y solvencia moral de muchos representantes de la reacción que buscan hacer del odio de Trump una agenda nacional y que buscan que permee esa calumnia de Trump del crimen organizado y esa calumnia de que los migrantes son delincuentes, simplemente para buscar fortalecer su posición política reaccionaria en México.